Nacido en Bogotá, Colombia. Mi papá es boyacense. A los 10 años me fui a vivir a Boyacá. A los 8 años en Boyacá me fui a vivir a la costa 2 años. Después de eso me fui a estudiar a la ciudad de Manizales 10 años. Y después de eso estoy aquí. Entonces he ido moviéndome en muchas partes. Estudié Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Colombia. Hice una maestría en Ciencias Físicas en la misma universidad y allá conocí o tuve el privilegio de pertenecer al laboratorio de magnetismo y materiales avanzados, al cual digamos que aún pertenezco. Y ahí se dio como el contacto para conocer al profesor Leandro Sokolowski. Él es mi director de tesis. Él al llegar aquí le plantearon un proyecto, dado que hay un grupo de energías renovables, desarrollaron un generador eólico y como ustedes bien saben, hay la velocidad del viento no es algo constante, se da por ráfagas. Entonces ese fenómeno en un generador eólico hace que existan picos de corriente, picos de tensión en la corriente que se genera. Existen muchas formas en las cuales se puede mitigar ese fenómeno, pero entre las personas que desarrollaron el generador y el profesor dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? El profesor Leandro, en su conocimiento en nanomateriales, dijo, podemos utilizar ferrofluidos para intentar hacer un freno con eso. Y mientras él estaba en esa idea, al tiempo yo estaba preguntando, bueno, ¿qué hay para hacer? Le escribí, él me comentó el proyecto, yo dije, bueno, ¿por qué no? En este momento me encuentro con una beca para estudios doctorales dada por el CONICET. Empecé en el mes de abril. La idea es hacer un doctorado en ingeniería en la Universidad de La Plata. Apenas se da como el proceso de inscripción y es algo demorado. El proyecto que se presentó es diseñar, fabricar, implementar un freno magnético basado en ferrofluidos para utilizarlo en generadores eólicos. Entonces hasta ahí está bien. ¿Por qué el profesor Leandro, teniendo tanto, digámoslo así, personal, decide darme como el apoyo a mí? Entonces eso viene de, supongo yo, ¿cierto?, de lo que hacía en Colombia durante mi estadía, mi permanencia en el laboratorio de magnetismo. Me vinculé a un proyecto que consistía en la implementación de una técnica de caracterización. Eso es simplemente un instrumento de medida, como puede ser un metro, como puede ser un termómetro, con la diferencia de que este instrumento de medida lo que medía o lo que mide es la magnetización superficial. Entonces el proceso es muy complejo, voy a intentar explicárselos y al final viene la parte interesante. La técnica que se desarrolló se llama un efecto que se llama un magnetómetro Kerr. Un magnetómetro Kerr. Entonces, ¿en qué consiste? La radiación electromagnética, la luz, como ustedes saben, y si no lo saben, pues yo les cuento, es una onda electromagnética que está formada por un campo eléctrico y un campo magnético que se crean y se destruyen mutuamente, que son perpendiculares y perpendiculares a la dirección de propagación. Lo que quiere decir es una onda de campo eléctrico, una onda de campo magnético y una dirección de propagación. En la luz convencional, ese campo eléctrico va dirigido en todas direcciones, hay muchos rayos, por decirlo así, y el campo eléctrico puede ir en cualquier dirección, oscilar en cualquier dirección. Esa onda puede tener cualquier plano. ¿Lo entienden? Bien.
Cuando se dice que la luz se polariza, es como si se filtrara. Se hace que la luz polarizada, su campo eléctrico solo oscile en un plano. Eso es polarizar la luz. Sin embargo, existen tres tipos diferentes de filtrarla. Y viene dado por la superposición, pero no me voy a detener mucho ahí. Resulta y pasa que cuando la radiación electromagnética linealmente polarizada se refleja en un material magnético, cambia su polarización. Y ese cambio de polarización es proporcional a la magnetización del material. Entonces, simplemente haciendo incidir luz sobre un material magnético, yo puedo ver qué tan magnético es, pero solo en la superficie, no en el volumen, solo en la superficie. ¿Para qué esto? Cuando nosotros empezamos a reducir el tamaño de los dispositivos, empieza a haber una relación, un aumento en la relación superficie-volumen. Pongámoslo en estos términos: si yo tengo un balón, la superficie, el material de la superficie es pequeño numéricamente comparado con el volumen que encierra, ¿sí? Pero si empiezo a hacer ese balón cada vez más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito, el volumen que encierra es muy pequeñito. Sin embargo, y el cociente, la superficie y el volumen empiezan a tener un valor más relevante. Los fenómenos de superficie empiezan a ser relevantes cuando yo empiezo a disminuir el tamaño de los dispositivos. Basados en esa premisa, nos dispusimos a desarrollar algo que me midiera eso, la magnetización en la superficie. Entonces, dos cosas importantes. La primera, esto es algo que ya existe. El fenómeno se descubrió en 1940 y existe, o empezó a utilizarse el fenómeno para caracterizar magnéticamente la superficie de un material en los años 60, 70. Y existe una técnica que usted va y la compra y es un equipo normal. Lo que hicimos nosotros fue desarrollarlo para nosotros. No contamos con los recursos suficientes para decir vamos a comprar toda la técnica, y dijimos no, desarrollémosla. Entonces, la técnica consiste principalmente en tener una fuente de luz, un láser, y hacerlo incidir en un material, en la superficie de un material. Ese material lo colocamos en presencia de un campo magnético. El campo magnético puede ser generado de dos formas. Uno, colocando un imán junto a la muestra, o dos, colocando un electroimán, colocando un embobinado con un núcleo de hierro. Eso es un electroimán. Escogimos la segunda forma de producirlo porque podemos variar la intensidad de campo. Después de que la luz se refleja en la muestra, cambia la polarización y lo que hacemos es llevar esa luz a un fotodetector. Y el fotodetector lo único que hace es medirme la variación en la intensidad de luz. La técnica en general, para cualquier persona que llegue a operarla, hoy en día lo único que tiene que hacer es colocar corriente y leer tensión. O sea, en una fuente de voltaje, aumentar el valor de corriente, eso hace que aumente el campo magnético en la muestra, eso hace que la muestra se magnetice, eso hace que ese cambio en la polarización aumente, porque son proporcionales. Y de este lado lo único que yo hago es leer una tensión, como si tuviera un multímetro. Leo tensión, aumento corriente, leo tensión. En términos generales es algo muy sencillo. Es como obviar todo el proceso que se necesita para hacer que un carro acelere. Uno simplemente aprieta el acelerador y el carro anda más rápido. Pero pensar en todo el fenómeno interno de eso, que siempre lo pasamos por alto, fue lo que intentamos hacer. El profesor Leandro, cuando yo le hablé, y todo el mundo habló muchas cosas, le dijeron, este muchacho estuvo en el desarrollo de esta técnica, y él dijo, bueno, sabe de pronto, sabe cualquier cosita.
las habilidades más o menos que se aprendieron fue procesos de magnetización, procesos de instrumentación electrónica, y en términos generales es simplemente coger un fenómeno físico y aplicarlo para solucionar un problema. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este momento. El proyecto lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa va a ser un modelo teórico de cómo se comporta el material, en este caso un ferrofluido. Que un ferrofluido es, supongamos que tengo limaduras de hierro en un material como en un líquido que digamos que es aceite. Entonces el aceite tiene su viscosidad normal y las limaduras de hierro vamos a suponer que están suspendidas en ese aceite, quiere decir que no se decanta. Entonces los mantenemos ahí. Cuando coloco un campo magnético en ese fluido, no solamente se arrastran las partículas de hierro, sino que viaja todo el líquido. Es un fluido magnético, en términos generales. En este caso, el ferrofluido, esas limaduras de hierro, lo que tienen es que las partículas son muy pequeñitas. Son, de hecho, nanopartículas, del orden de 20 nanómetros, 15 nanómetros. Son nanopartículas de magnetita. Los producimos por un método que se llama coprecipitación. Es un método químico. De hecho, es muy sencillo. Es coger sales de hierro, hacerlas reaccionar en presencia de agua y ácido cítrico, y ahí se fabrican nanopartículas. Después se viene un proceso de lavado y después se hace un proceso importante que se llama la estabilización de las nanopartículas. Estabilizarlas es recubrirlas con un material que permita que no se peguen, que no se aglomeren. Esa estabilización se hace con ácido oleico y se colocan en agua. Es el método más sencillo, es el método más económico y es un método escalable. Quiere decir que de la misma forma que produzco 2 gramos, puedo producir 20 gramos. Eso hace que cuando tengamos el dispositivo ya físico, sea fácil producir el material para utilizarlo. Entonces, bueno, estaba en 3 etapas. La primera, la parte teórica, que es ver cómo se comporta ese ferrofluido, se hace sus propiedades magnéticas o sus propiedades reológicas. Después de ver cuáles de las dos son más utilizables, cuáles tienen mayor potencial para poder disipar la energía, que es lo que hace un freno. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de prototipado, de hacer un prototipo, un sistema donde se vea físicamente que disminuye la velocidad. Después de esa etapa de tener algo, digámoslo así, en el laboratorio, vamos a la tercera etapa, que es llevarlo a la vida real, salir del laboratorio y ponerlo en un generador que va a ser el generador que ya tienen aquí en la universidad y verlo afuera, en la calle, con las inclemencias del clima. Porque una cosa es tenerlo en un laboratorio donde usted puede controlar muchas de las variables y otra cosa es verlo pues, en el ambiente. Eso es lo que vamos a hacer. Esperamos lograrlo. La beca es por 5 años. Van los primeros meses. Apenas tenemos las primeras ideas. De hecho, pueden existir muchas formas de disipar la energía. De hecho, la energía eólica es algo que existe hace muchos años. Los generadores eólicos convencionales utilizan, digamos, muchos métodos porque todos presentan los mismos problemas. En algún momento la velocidad del viento no es constante y tienen que evitar la sobretensión.
Dentro de los métodos que tienen ellos, en algunos es simplemente, supongamos que tenemos un generador de eje horizontal, que son los convencionales, ustedes ven las aspas, y lo que hacen es girar esas aspas, girar las aspas para que el área en la cual impacta el viento sea menor, con eso controlan la velocidad. Y es simplemente un ejemplo para decir las posibles soluciones que puede tener un problema. Puede que nuestro método no sea el mejor, no lo sabemos. Simplemente en algún momento se planteó un problema y alguien dijo, esta puede ser una posible solución de ese problema. Y yo estoy aquí para intentar llevar esa solución a cabo. Es eso, en términos generales. Preguntas. ¿Se complicó? ¿Cuál es tu... vos sos ingeniero en... Físico. Físico. ¿Estudiaste en Colombia? Universidad Nacional de Colombia. En Colombia. ¿Hace cuánto que estás en Argentina? En abril, llegué el 1 de abril. ¿Qué te motivó a hacer esta investigación? El tema, me gustó el tema. El hecho de poder partir desde la teoría, desde la física, de ahí coger los parámetros suficientes para intentar llevarlo a la vida real. Eso me parece, eso es para mí, eso es ingeniería. ¿Cómo imaginaste esta investigación? ¿Cómo te surge la idea de la investigación? ¿Te topaste con algo y eso provocó que vos empieces a pensarlo? Pues de hecho desde el profesor lo único que dijo es vamos a desarrollar un freno magnético. Entonces de ahí para allá todo va como de cuenta mía. Yo partí del hecho de que los frenos magnéticos ya existen y utilizan algo que se llama corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Y lo que vamos a hacer es intentar, si nos vamos por la parte magnética, utilizar corrientes de Foucault para disipar la energía. O si nos vamos por la parte reológica, vamos a utilizar el cambio en la viscosidad que sufren los ferrofluidos al estar en presencia de un campo magnético. Este tipo de sistema podría ser aplicado, dijiste, la idea es aplicarlo en el aerogenerador que está acá, u otro. En cualquiera. Es un freno. De hecho, si funciona, puede ir a un vehículo convencional. A una bicicleta, no sé. Le iba a preguntar justo ahora que lo mencionó, entonces este proyecto es parte de la optimización que había hablado la ingeniera Ibarreta la clase pasada. Puede ser, fíjate que lo que decía, lo que comentaba Laura, apuntaba a una única cuestión, buscar un elemento que permita, un elemento tecnológico que permita generar energía eléctrica a muy bajo costo, utilizando elementos físicos y elementos comunes de la zona, ¿no? Lo que llevó a hacer todo el análisis. Ahora, el trabajo que está llevando adelante Iván con Leandro puede ser aplicado a este tipo de elementos, por ejemplo. Pero además se puede aplicar en qué otros elementos, Iván, este sistema. En un vehículo convencional, si funciona, puede ser utilizado en un vehículo convencional. En un automóvil, puede ser en una motocicleta, ¿Hacerlo una especie de eléctrico? ¿Cómo? Hacerlo una especie de... Es un freno, vendría siendo un freno eléctrico, se activa por electricidad. Pero pues con la electricidad lo que se hace es generar un campo magnético. Con el campo magnético se magnetiza el ferrofluido y el ferrofluido es el que viene a ser como el actuador, el que va a ir directamente se hace un disco para disipar la energía. O sea, pensando en un sistema de frenos tradicional, de un auto, por ejemplo, ¿no? Freno a disco, Sí. ¿no? Que tenés el disco
y son dos pastillas que aprietan el disco en la medida que hidráulicamente se hace presión con un émbolo y ese fluido genera presión sobre estos émbolos que aprietan sobre el disco de freno. Sueltan el pedal, sueltan la bomba, el líquido vuelve a su punto de origen y se retraen estos émbolos. ¿Estamos hasta acá? Estos sistemas más o menos lo conocen todos, ¿no? ¿Cómo funcionaría el sistema que vos proponés? ¿Cómo tendría que ser todo el sistema integrado? Bueno, tomando lo que usted dice, lo que hace el freno mecánico es por medio de la fricción disipar la energía. Si no tuviera la posibilidad de tocar un freno, después de que se hace el acto de frenar el vehículo, el freno está caliente, porque la energía cinética que lleva el vehículo, esa energía que es proporcional a la velocidad que lleva, se transforma en energía térmica. Y de hecho lo que buscan los frenos es precisamente eso, transformar la energía, disiparla. Lo que nosotros queremos es hacer exactamente lo mismo, disipar la energía. Cuando se habla de corrientes de Foucault o corrientes parásitas, lo que pasa es que los campos magnéticos variables me generan flujos de corriente, aun cuando no sea en una espina de alambre, sino en una placa conductora. Si hay una placa conductora y hay un campo magnético variable, se genera en esta placa una corriente. Se llaman corrientes parásitas, corrientes de Foucault, son corrientes circulares. Esas corrientes, como son partículas en movimiento, lo que hacen es calentar el material. Eso se llama efecto Joule. Entonces, esta energía del movimiento del imán se está transformando en calor. Lo que nosotros queremos es transformar la energía cinética del generador, que está moviéndose, girando, en energía térmica. Y esa energía térmica obviamente hay que disiparla, porque allá ahí entran muchos problemas, porque no podemos simplemente dejar que el material se caliente, porque la magnetización es fuertemente influenciada por la temperatura. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ven el proyecto de... Bueno, ¿preguntas? Yo tengo una duda con el tema del ferrofluido. Es un sistema de frenado para el aerogenerador, ¿no? Sí. Para evitar los picos de tensión altos, ¿no? Sí. Y eso que daña el sistema, digamos, también. Sí, claro. Ustedes imagínense la corriente directa convencional. Si ustedes la ven en el tiempo, son 12 voltios, 5 voltios. Y es siempre, a medida que pasa el tiempo, 12 voltios, 5 voltios. En este caso puede ir unos 12 voltios, 5 voltios, pica, salta a 10 voltios, eso daña los dispositivos. Es por eso la idea es evitar esos picos de tensión o de corriente. Estaría muy bueno el sistema que propone él, porque actualmente el sistema de frenado es muy similar al sistema de frenado por expansión, digamos, llevándolo a un auto. Los autos tienen en general freno disco adelante y freno por expansión atrás, que es un tambor cerrado, adentro tiene dos patines, que lo que hace es, al ejercerse presión, los patines tienen también un émbolo que lo que hace es apretarlo sobre esta campana, que provoca el frenado. La campana tiene esas características para que pueda disipar el calor, tal cual lo que estaba explicando Iván. El hecho de poder tener un sistema de estas características, y sería bastante interesante, porque de alguna manera estaría utilizando la propia energía del generador en la medida que va rotando, para también autorregularse. Así que sería... Y es muy caro... Sé que estás en la etapa de estudio, digamos, ¿no? La parte teórica. Pero ¿has logrado pensar, o en función de lo que has estudiado hasta ahora, ver si puede llegar a ser algo muy caro de aplicar? No sé cuál sería el punto de partida. De hecho no lo sabemos. Existe pues todo el ramillete
posibilidades de opciones de problemas está abierto, porque la ventaja que tienen los ferrofluidos es el tiempo de respuesta, que puede ser del orden de los nanosegundos. Entonces tenemos una ventaja. Bien. El método de producción de las nanopartículas escogimos el más económico, entonces ahí vamos bien. A la hora de encapsular ese ferrofluido y de colocarlo deben ser en unas bobinas, necesitamos diseñar esa parte, ¿sí? Necesitamos diseñar en dónde se van a ubicar esos pequeños imanes. No sabemos si a la larga va a ser demasiado costoso el hecho de tantas partes individuales, no lo sabemos. Puede que sea más costoso en cuanto a la fabricación de partes, pero puede que sea más económico en cuanto al gasto energético a la hora de activarlo. Claro. Entonces todo eso empieza a jugar. A la hora de la verdad viene siendo una balanza de cuánto quiero yo ganar en algo y cuánto quiero perder en otra cosa. No se consigue, o bueno, es muy difícil conseguir el sistema perfecto. En algún momento uno tiene que ceder en alguna de las variables. Claro. ¿Preguntas? Sí, alumno. ¿Ya existían los aerogeneradores o no? Los ferrofluidos existía por un lado y después había otro tipo de frenados. Esto es como que estás uniendo las dos cosas, digamos. Estamos intentando unirlo. Los ferrofluidos, o bueno, cuando el tamaño de la partícula es más grande, del orden de las micras, deja de llamarse ferrofluido a llamarse fluido magnetorreológico. Tiene unas particularidades diferentes y es que su viscosidad cambia, pero cambia abruptamente con la presencia de un campo magnético. Esos fluidos magnetorreológicos se utilizan en las suspensiones de los vehículos, se utilizan en amortiguadores, pero no ferrofluidos como tal. Ese vendría siendo, no sé si decir nuestro aporte, no sé si decirlo porque pensar que uno va a ser la primera persona que va a trabajar en algo en este mundo es imposible, es muy difícil, la verdad. Tenemos que ser conscientes que estamos en un sector del mundo que está algo atrasado con respecto a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hablando con un personal del Servicio Nacional de Aprendizaje, que es un instituto de Colombia, ellos decían, puede existir la tecnología en una ciudad de, qué sé yo, en Buenos Aires. La tecnología puede estar y puede existir, pero si usted viene y la trae para desarrollarla aquí en Río Gallegos, ya eso es innovación y eso aporta al crecimiento de la región. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo aquí, en este rincón del mundo. No es menor lo que decís. No es menor lo que decís, porque es real. En muchas ciudades hay tecnología que se aplica que no ha llegado a todas las provincias por igual, ¿no? Sí, obviamente en el mundo hay cosas en Alemania que en Colombia no se ven. ¿Viste mucha diferencia tecnológica entre Colombia y Argentina? ¿Tu escala pues fue primero Buenos Aires o Colombia Gallegos? No, Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires 6 semanas tal vez. ¿Tuviste tiempo de poder ver en qué situación está Buenos Aires? Pues estoy haciendo una inducción en cuanto a los ferrofluidos. Uno de los estudiantes o ex estudiantes del profesor Leandro me dieron como una inducción de cómo se fabricaban. Por eso lo sé, porque hace, qué sé yo, en diciembre no tenía ni idea cómo se preparaba un ferrofluido. Quizás había visto videos en YouTube, pero pues no funciona así tan fácil. Pero ¿cómo está? Pues bueno, esa práctica se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es un laboratorio convencional.
técnicas de caracterización por un lado, estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado, haciendo sus trabajos y sus semilleros y sus grupos de investigación, que de hecho es para mí la forma como empieza a desarrollarse la investigación, desde los semilleros o los grupos de investigación en las universidades. Y ahí es donde sale, algunos de esos muchachos tienen la facultad de producir o de hacer empresa con lo que aprenden en las universidades. Así es como va creciendo, se va desarrollando. En función de lo que vos estuviste viendo en Buenos Aires, ¿hiciste alguna comparación con lo que en tecnología viste en Colombia? No pude, son 6 semanas. Lo que sí sé, y es la razón por la cual estoy aquí, es que el CONICET maneja una mejor organización en cuanto a recursos, en cuanto a equipos, en cuanto a personal, que lamentablemente no tenemos. Nosotros en Colombia no estamos tan bien organizados. ¿El doctorado lo estás haciendo para rendirlo acá en Argentina? Sí, claro. Sí, claro. Yo dentro de, supongamos que en 5 años termino, el prototipo se queda y yo simplemente como mi cartón y me voy. Claro. ¿Tu idea es volver a Colombia? No lo sé. Primero hay que sacar el proyecto adelante y ya después miramos. Después se ve, claro. Y si bien es tu proyecto de doctorado, y va a ser tu tesis de doctorado, el proyecto forma parte del grupo de investigación, lo desarrollan en conjunto, vas vos solo, ¿cómo es la operatoria, digamos, la metodología de la uno? Pues aquí estamos con el profesor Leandro y con el apoyo de toda la universidad, porque digamos, en algún momento vamos a necesitar hacer un mecanizado de piezas, lo vamos a hacer aquí. De hecho ya estoy entrando a chismosear y hacer cosas en el taller. La parte de la síntesis de los ferrofluidos se hace con exalumnos, pero no existe un engranaje. Un estudiante se gradúa y chao. Es así, no existe un listo, se gradúa, entonces quédese trabajando porque le vamos a poner un sueldo. Eso no existe. Entonces el grupo como tal está, digamos, lo que desquebraja. Pero sin embargo, estamos para ayudar. Si uno va y les pregunta cualquier cosa, le contestan a uno con el mayor de los cariños. ¿Algún estudiante se puede enganchar? Si sea un rol. La verdad no sé cómo funciona aquí en la universidad. Cuando yo me vinculé al laboratorio de magnetismo era así, un estudiante cualquiera, no sabía absolutamente nada. Y un día me asomé y me dijeron, estamos desarrollando esto. Yo no tenía ni idea de qué se trataba y simplemente dije, me suena chévere el hecho de eso, de hacer algo, de construir algo con sus manos. Y empecé a ir. Y la persona con la que iba, el hombre sabe mucho de instrumentación y simplemente se sentaba a trabajar. Y hagamos esto. Y yo simplemente lo miraba y no le entendía nada. Y me iba como dándome golpes con la cabeza saliendo del laboratorio. El otro día iba a trabajar muy contento. Y algún día ya pude hacerlo yo. De hecho es maravilloso cuando uno puede escribir algo en un teclado. Ese teclado le manda una señal a un programa, una información. Ese programa le manda una orden a un dispositivo que puede ser una fuente de tensión. Esa fuente de tensión actúa y me hace algo que es físico, que usted puede ver, y después de eso, yo con un detector puedo leer la respuesta de eso que estoy haciendo. Eso para mí es maravilloso, pero pues son gustos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vos empezaste a incorporarte en esa clase? Es un grupo. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a poder leer lo que te indicaba el dispositivo? No sé, una cantidad de tiempo. O sea, Yo soy de lento aprendizaje, entonces más. Y otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuánto tiempo ahora te demanda el tema de estar en la investigación, en el grupo de investigación con el profesor? La verdad debería ser 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí.
pues lamentablemente hay otras cosas para hacer y uno pues tiene que hacerlas. Supongamos unas clases, uno tiene que preparar la clase y eso va restando. Aparte de eso, pues uno tiene una vida y tiene que, qué sé yo, hacer mercado. Entonces todo eso va sumando. Si el grupo si se pudiera agrandar el grupo, ¿te demandaría menos horas o implicaría la misma cantidad de tiempo en la investigación? Si hay la posibilidad de distribuir el trabajo, obviamente es menor tiempo. De hecho, cuando los grupos son grandes, se rinde mucho trabajar, porque se puede llegar a conclusiones rápido. Digamos, si hay una persona en caracterización, hay una persona en síntesis, hay una persona en análisis de resultados, ahí ya se ahorra uno bastante tiempo. En cambio, si está uno haciendo síntesis, si está uno haciendo caracterización, si está uno después haciendo análisis, es bastante el tiempo que se pierde. Ahora, cuando es más de una técnica, cuando no es solamente, qué sé yo, XRE, que es para medir los estados cristalográficos de un material, sino se tiene que hacer BSM, que es para medir el comportamiento magnético en volumen, o se tiene que hacer algún análisis de imagen, como microscopía SEM o microscopía de transmisión. Ahí hay 4 técnicas de caracterización. Entonces eso hace que avance muchísimo más tiempo. Si se puede incorporar más estudiantes, yo lo digo por curioso, ¿no? También se demanda un tiempo para poder instruirlos a los muchachos. Yo en lo personal, estando en el laboratorio de magnetismo, a veces llegaban muchachos diciendo quiero trabajar, y yo los cogía de cero y les decía, bueno, esto es un computador. Trabajamos en un programa de programación gráfica que se llama LabVIEW, que es con el cual se produce la comunicación entre el computador y los dispositivos. Y yo les empezaba desde cero. Él les iba poniendo trabajo, de hecho, yo los tallaba mucho. Se plantea como que estás invirtiendo tu tiempo en alguien que también después te va a poder aportar, ¿no? Es conocimiento, el conocimiento está para transmitirlo. Hay que compartirlo poquito que nos puede llegar a aprender.